Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por permitirme nuevamente estar con ustedes en estas prédicas. He estado un poco afectado de la salud, pero creo que podremos retomar y mandar. Quiero por lo menos 2 prédicas en la semana, si el Señor me lo permite. En el día de hoy trataremos el tema la voluntad de Dios y la mía. Siempre es un tema bastante controversial, el tema de la voluntad de Dios. Cuando, cuando la voluntad de Dios se ve afectada por la voluntad mía, cuando la voluntad de Dios se ve afectada por mi impaciencia, cuando la voluntad de Dios se ve afectada por mis apreciaciones, por mis tiempos, por mis afanes. Y vamos a tocar ese tema entendiendo primero esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pablo le escribe a los romanos y le dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Este es un mundo donde cada día nos enseñan más sobre la manera, las formas que tenemos que hacer para que nuestros propósitos, nuestras metas se cumplan de una manera mucho más rápida. Si es necesario interceder con amigos, si es necesario interceder con dinero, si es necesario mover algunas cosas para que los planes que nos hemos propuesto se cumplan de una manera más rápida, lo vamos a hacer. Ese es el mundo. Y Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden, no. Nosotros los cristianos tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es porque la voluntad de Dios podrá hacerse en el tiempo y en la manera que debe hacerse. El anterior, Charles Spurgeon, dice, si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestras vidas. Y la otra frase también de Spurgeon es, cuando Dios se convierte en el consolador, ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. Ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. El conocer la voluntad de Dios no implica necesariamente que haremos la voluntad de Dios. Abraham y Sara conocían la voluntad de Dios. Abraham sabía que Dios le daría un hijo y que ese hijo sería una bendición para todas las familias de la tierra y que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Y sin embargo, el tiempo pasó. Abraham y Sara vieron que las circunstancias se volvían cada vez más adversas y a pesar de conocer la voluntad de Dios, no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Abraham se llegó a la esclava y tuvo un hijo con ella. Y el plan de Dios para la vida de Abraham no cambió, pero la vida de Abraham se volvió un problema. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. El capítulo 7 en el libro de los Hechos dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los hebreos. La universidad del templo del dios Sol en la ciudad de Pitón, en el antiguo Egipto,
donde solamente iban los hijos de los faraones y los sucesores de los faraones a ser educados en todas las artes, en todas las ciencias. Moisés era un experto en la matemática, Moisés era un experto en las letras, en la escritura, en los jeroglíficos, era un experto en la astronomía, en la medicina, en la ingeniería. Moisés era un experto en las arquitecturas y en las estrategias militares. Algunos han comparado la universidad de los tiempos de Moisés con la Universidad de Oxford hoy en día. Tenía todo el conocimiento. Y cuando usted y yo tenemos tanto conocimiento y tanta experiencia y sabemos tanto de tantas cosas, creemos tener derecho a intervenir en los planes y propósitos de Dios. Moisés sabía que él había sido elegido por Dios para que por medio de su mano la nación de Israel fuera libertada de la mano opresora de los egipcios. Sin embargo, Moisés esperó, según su experiencia, según su sabiduría, el tiempo prudente para ver la intervención de Dios, para que Dios le mostrara cómo hacerlo. Y seguramente cuando tenía 20 años, Moisés creía tener ya el conocimiento suficiente para poder iniciar el proceso de liberación de la nación de Israel. Y no pasó nada, y a los 30 años tampoco pasó nada. Y a los 40 años Moisés dijo, bueno, ¿será que Dios necesita que yo intervenga? Y Moisés creó su propio plan para sacar adelante la liberación de la nación de Israel. Y a mí me sorprende muchísimo eso. Yo creo que a Moisés le pasó lo que nos pasa a todos nosotros. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Una muchacha sabe que la voluntad de Dios es que ella no esté sola el resto de su vida, sino que se case. Pero pasaron 20 años, 25, 30 años, y ella dice, no, yo tengo que hacer algo. Yo ya sé que Dios no quiere que yo me case, que Dios quiere que yo no me quede sola. Dios quiere que yo me case. Y toma sus decisiones sin preguntarle a Dios y escoge el hombre según su propia prudencia, sin reconocer a Dios en sus caminos. Y termina mal casada y termina seguramente en una situación para la cual Dios no la tenía a ella destinada. A veces usted y yo, sin preguntarle a Dios con nuestra propia experiencia, programamos viajes, vacaciones, nos metemos en negocios y sin preguntarle a Dios empezamos a hacer las cosas según nuestro propio criterio y terminamos mal. Y esa fue la vida de Moisés hasta los 40 años. Un hombre con todo el conocimiento de la época, un hombre con toda la experiencia de la época, pero no tuvo la actitud de esperar a Dios ni de buscar a Dios en oración para que le guiara. Moisés armó su propio plan, creyendo estar haciendo lo que Dios quería que él hiciera, y terminó en una situación bastante, pero bastante terrible. Hubo 4 pasos que llevaron a Moisés a esa situación frustrante. Moisés comenzó una idea donde él creía que era lo mejor y no era una idea guiada por Dios. Posteriormente actuó según su experiencia, según sus intuiciones, una actuación dictada por la carne. En tercer lugar, tuvo una acción que lo llevó a la confusión y al fracaso y finalmente el resultado terrible en que se vio envuelta su vida
y donde finalmente terminó exiliado en el desierto de Madián, lleno de problemas. Yo estoy seguro que lo que usted y yo leemos hoy en el libro de Éxodo, de lo que ocurrió para que Moisés eh, fuera usado para que la nación de Israel dejara de ser esclava en Egipto, no era el plan original de Dios. Dios tenía seguramente un plan diferente para llegar a la liberación, pero la intervención necia de un hombre impaciente, Moisés, hizo que seguramente el cómo llegar a la liberación cambiara. Y eso es lo que leemos hoy en el libro de Éxodo. Y seguramente Dios ha tenido muchísimas cosas planeadas para usted y para mí conforme a su voluntad, pero nuestra impaciencia, nuestra desobediencia, el querer intervenir en los planes divinos han hecho que nuestras vidas tengan tropiezos y en esos tropiezos tengamos lágrimas y a veces situaciones irreparables. Vamos a mirar entonces estos 4 pasos, esta secuencia de errores en la vida de Moisés. En el primero, una idea iniciada por Moisés y no por Dios. La Biblia dice en el capítulo número 7, versículo 23, que Moisés, cuando cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Sus hermanos estaban en Gosén. Seguramente ese le vino en su corazón visitar a sus hermanos hace referencia que Moisés a los 40 años dijo, ya es hora de empezar el proceso de liberación, sin preguntarle a Dios. Ya es hora. Y el problema de Moisés, al igual que el nuestro, es que él sabía la voluntad de Dios para su vida, pero las cosas no estaban ocurriendo tan rápidamente como él quería. Seguramente usted está pensando que ya es hora de cambiar de puesto, que ya es hora de cambiar de empresa, que ya es hora de cambiar de carro, que ya es hora de cambiar de casa, que ya es hora de irse de vacaciones. Y la pregunta es, ¿y se ha metido en comunión con Dios para preguntarle si ya es hora? Moisés actuó deliberadamente de acuerdo a su plan. Moisés llegó a Gosén, encontró que un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo y la Biblia dice que Moisés lo mató y lo escondió en la arena. Y seguramente Moisés dijo, esta era la oportunidad, esta era la señal que yo estaba esperando. En medio de todo esto está la mano de Dios. Esta es una señal de Dios de que yo tengo que comenzar inmediatamente a estructurar el proceso de liberación de la esclavitud de la nación de Israel. Y yo sí que le tengo miedo a esas señales que aparentemente son buenas y que se las acreditamos a Dios sin haberle buscado en oración. A usted le salió el crédito que tanto estaba esperando y usted dice, esta es la señal de Dios que tengo que irme de viaje, esta es la señal de Dios que tengo que comprar carro, esta es la señal de Dios que tengo que comprar apartamento. Seguramente Moisés, cuando vio que el egipcio maltrataba al hebreo y él lo defendió, Moisés dijo, aquí comienza el proceso de liberación, la gente va a ver esto, la gente va a confiar en mí, la gente va a ver que yo soy su líder. Y empezó a desarrollar una idea estructurada por él, pero que no tenía la aprobación de Dios. Yo sí que veo constantemente, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de entrevistar a los jóvenes y a los padres de los jóvenes para la carrera, y yo pregunto, ¿por qué va a estudiar esta carrera? Y empiezan a argumentar una serie de cosas, pero muy poquitos, escasamente he oído uno o dos que me ha dicho durante todos estos años, he escogido esta carrera porque he orado a Dios que me muestre qué estudiar y el Señor me mostró esto.
Siempre los argumentos son muy humanos. Ideas iniciadas por nosotros sin el respaldo de Dios tienen consecuencias catastróficas. ¿Y usted cree estar haciendo la voluntad de Dios? Uno podrá decir, ¿y qué de malo tiene que el muchacho estudie esta carrera? Eso está dentro de la voluntad de Dios porque yo veo que eso es bueno. Usted lo puede ver bueno, pero si no es una idea aprobada por Dios, tenga seguro que Dios no bendecirá lo que Él no ha ordenado. Dios no bendecirá el negocio que Él no ha permitido. Dios no bendecirá las vacaciones que Él no haya autorizado. Dios no bendecirá las decisiones que no le han preguntado. El segundo paso hace referencia a una actuación dictada por la carne. No se le olvide que Moisés era un hombre lleno de conocimiento. Moisés se centró en conocer la voluntad de Dios. Moisés sabía que él era el hombre que Dios había elegido. Y se centró solamente en eso, y no en preguntarle a Dios, a quien le pertenecía la voluntad, de cómo llevaría a cabo el plan. Moisés no buscó a Dios en oración, no buscó en comunión íntima con su Dios los procesos que Dios llevaría para hacer la voluntad de Él por medio de la vida de Moisés. Dios siempre espera que busquemos su consejo. Él no bendecirá lo que no ha ordenado. Cuando actuamos en la carne, siempre tenemos algo que esconder. Moisés mató al egipcio. Y la Biblia dice que miró para un lado y para el otro, y a las carreras lo escondió y lo tapó con arena. Un hombre como Moisés, lleno del conocimiento estratégico militar, ¿cómo se le ocurriría esconder a alguien debajo de la arena cuando las tormentas de arena lo que hacen es descubrir lo que está debajo de ellas? Al otro día ese hombre estaba expuesto para que todo el mundo lo viera. Cuando Dios se encargó del asunto y Moisés actuó de acuerdo al plan de Dios, los egipcios fueron enterrados en lo profundo del mar. Cuando Dios se encarga de las cosas de nuestra vida, las cosas de nuestra vida quedan bien hechas. No tenemos nada que esconder. Todos los cabos quedan bien atados. Cuando nosotros intervenimos en la solución de problemas sin preguntarle a Dios, siempre hay algo que esconder, siempre hay algo suelto. Hay algo que no quedó bien hecho. Y el tercer paso hace referencia a una acción que llevó a la confusión y al fracaso. El capítulo número 7, versículo 24 y 25 del libro de los Hechos, dice: y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Lo que está diciendo la Biblia es que Moisés, después de matar al egipcio, se quedó en Gosén. Ya seguramente Moisés estaba decidido a llevar el plan que tenía él estructurado para comenzar una revuelta, una revolución de liberación de la nación de Israel de los egipcios. Y al otro día se levanta y vio que dos hebreos estaban peleando y trató de ponerlos en paz. Y la Biblia dice que uno de esos hebreos le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez? En otras palabras, lo que él había hecho el día anterior de matar al egipcio, donde él creía que se ganaría el favor de la gente y que todo el mundo le seguiría, no pasó como lo tenía planeado. Los líderes espirituales que actúan bajo la voluntad de Dios
tendrán seguidores espirituales en los propósitos divinos. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, las cosas se dan. Cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, y aun cuando todas las cosas estén marchando bien, siempre será necesario preguntar: Señor, ¿estás tú en esto? ¿O fue simplemente la maravillosa idea de alguien? ¿O simplemente fue una gran idea que yo tuve? Cuando todas las cosas a usted le estén marchando bien, cuando el crédito hipotecario le salió, cuando el crédito bancario le salió, cuando a usted lo llamaron para el ascenso, cuando todas las cosas estén marchando bien, es cuando más tiene que orar y preguntarle al Señor: Señor, esto hace parte de tu voluntad. Esto que está ocurriendo, a pesar de que está bien, hace parte de tu voluntad. Y siempre que nosotros le preguntemos a Dios, encontraremos una respuesta. Pero Moisés tenía un plan para libertar al pueblo, un plan diseñado por él sin la aprobación de Dios, y empezaron a aparecer los problemas y por lo tanto la confusión y el fracaso empezaron a darse en la vida de Moisés. Y nosotros somos muy dados a eso. Y creemos que hoy nos fue bien y mañana nos fue mal, y pasado mañana nos fue bien y después nos fue mal y no sabemos qué hacer, y después, ya cuando estamos metidos en el problema, le preguntamos a Dios: ¿qué está pasando? El cuarto paso es un resultado terrible. El versículo 14 del capítulo 2 de Éxodo dice: y él respondió, el hebreo que estaba peleando con el otro: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés sabía que el cuerpo del egipcio había quedado expuesto ya. Todo el mundo sabía que él había matado al egipcio. Faraón se enteró que Moisés se había vuelto contra ellos y empezó a buscarlo para matarlo, y se le volvió un problema tremendo que no tuvo otra opción que salir huyendo por su vida, y le tocó que irse al desierto de Madián, un desierto árido, totalmente inexplorable, un desierto con todos los peligros que uno se pueda imaginar. Su plan había fallado. Aún conociendo la voluntad de Dios, aún creyendo que estaba haciendo las cosas que Dios quería que sucedieran, las estaba haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Cuando la vida guiada por la voluntad propia ha seguido su curso, siempre terminamos en un desierto, siempre terminamos en un problema. Cuando usted y yo permitimos que nuestras decisiones se den una tras otra, y nuestra oración y nuestra vida de comunión con Dios y nuestra vida de oración no es una vida esperando la respuesta de Dios para continuar, siempre terminamos en un desierto. Cuando la vida guiada por la voluntad propia llega a su fin, Dios siempre proveerá un pozo para que descansemos y comencemos de nuevo. Si usted lee el relato bíblico, usted encontrará que Moisés se fue para el desierto de Madián, y la Biblia dice que llegó a un punto donde se sentó junto a un pozo. Ya, seguramente durante todo ese trayecto de huida, durante todo ese tiempo que le tocó que esconderse en las noches frías y durante los días cálidos tener que pasar penurias por los animales, los diferentes peligros que hay en el desierto, llegó un momento en que Moisés ya no pudo más y se sentó. Y pudo meditar y pudo seguramente pensar en todo lo que había sucedido. Seguramente Moisés entendió que debió haber esperado
cada una de las respuestas de Dios a cada una de sus preguntas, que no debió haber actuado precipitadamente, que debió haber esperado los tiempos de Dios. La Biblia dice que llegado el tiempo vino Jesús. Siempre es el tiempo de Dios, siempre es la manera de Dios, siempre es la forma de Dios. El salmista en el Salmo 46, versículo 10 dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Tenemos que estar quietos, esperando que Dios hable. Tenemos que estar en oración constante, en comunión con Dios, esperando que Dios nos muestre si tenemos que irnos de vacaciones, si tenemos que hacer el negocio, si tenemos que pedir aumento, si tenemos que pedir la promoción para un nuevo cargo, si tenemos que cambiar de empleo, si tenemos que comprar un nuevo bien o cambiar de apartamento o cambiar de barrio o hacer una cosa o hacer la otra. Tenemos que estar siempre en constante comunión con Dios para que nuestras vidas no terminen en un resultado terrible como le tocó a Moisés. Moisés pasó de un tiempo, de una vida apacible a una vida totalmente quebrantada, una vida totalmente llena de temores, llena de necesidades, en un desierto que él ni siquiera conocía tan bien como creía conocerlo, y le tocó vivir 40 años ahí, hasta que Dios, después de 40 años, se le apareció en una zarza. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los tiempos de Dios son buenos, agradables y perfectos. La manera de Dios actuar para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Qué difícil es cuando nosotros tratamos de intervenir en los propósitos y en los tiempos de Dios. Siempre terminamos mal. Siempre terminamos mal. Pero a pesar de terminar mal, Dios espera que usted y yo lleguemos a un punto donde podamos reconocer nuestro error. Y Él nos va a fortalecer. La Biblia dice que donde se sentó Moisés en el desierto había un pozo. Ahí Moisés refrescó seguramente su vida, sus ideas, y pudo entender que había actuado mal, apresuradamente, frente a lo que era el proceso de la voluntad de Dios. El proceso de la voluntad de Dios. Abraham veía a su hijo Ismael burlándose de su hijo Isaac. Abraham seguramente vio todo el problema que tenía al interior de su hogar entre Agar, la esclava, y su esposa Sara, las dos peleando por sus hijos. Seguramente en muchas ocasiones Abraham tuvo que haber pensado: ¿por qué no esperé el tiempo de Dios? Y siempre es importante esperar el tiempo de Dios. No trate y no tratemos de que nuestra voluntad interceda en la voluntad perfecta y agradable de Dios, para que nuestro resultado final o nuestros tiempos en esta tierra no sean terribles como le tocó vivir a Moisés. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde, que Dios los ayude y que nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes el resto de semana. Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús les mando un abrazo fraterno.